Un gusto. Hola. Aquí saludando, pasando por este canalillo de Facebook para ver cómo están. Ya empezando la semana para practicar en el dojo, enseñar, seguir con la vía marcial. Después de un descanso de dolores propios de la edad, yo creo. Pero pues seguimos aquí. Pues es un gusto saludarles este martes. Aquí en la Ciudad de México pues está haciendo un clima de repente agradable y luego hace bastante calor. Y bueno, hay que adaptarse también a todo ello. Comentarles antes de empezar el comentario de hoy. Avisarles que el domingo 5 de mayo voy a dar un curso de seguridad vehicular, más bien uso de la fuerza vehicular alrededor y por dentro de vehículos. Quien esté interesado, todavía hay algunos lugares. Se va a dar en Huitzilac, que es un poblado a 45 minutos de la Ciudad de México. Pueden inscribirnos aquí o mandar un chat, mandar un WhatsApp en el chat oficial y les damos toda la información del curso que se va a dar. Se va a poner bastante bueno y además después del curso es de 9 a 1, a la 1 ahí donde lo vamos a realizar. Hay un lugar donde se come excepcional, entonces también vamos a convivir y etcétera. Bueno, vamos al tema de hoy, que es los depredadores, un tema interesantísimo. De hecho, estoy considerando en el fin de semana, ya tengo un rato, pero el fin de semana creo que ya me decidí. Voy a empezar a escribir un texto sobre depredadores y a ver si se convierte en un libro. Sí, a ver si se convierte en un libro. Me parece un tema bien interesante, los depredadores humanos. Cómo los seres humanos, todos tenemos un depredador dentro. Cómo lo manejamos, cómo a veces dejamos que tome control de nuestras vidas, cómo influyen los trastornos de personalidad y el tema de salud mental, cómo influye también pues el deterioro social, el ambiente tan violento que estamos viviendo, y luego cómo es el modus operandi, ¿no? De los diferentes depredadores y depredadoras, ¿no? A diferentes edades, ¿sí? A diferentes edades. Hay depredadores y depredadoras de 7 años de edad, 11 años, 15 años, de 30, de 40, de 50. En todas las esferas de la convivencia humana, ¿no? No nada más es un tema de el delincuente callejero o el violador serial o el asesino serial, etcétera, sino estamos convirtiéndonos en una sociedad depredadora. Ya hemos, o sea, el ser humano es depredador, es el máximo depredador del planeta, acabando con las demás especies, con los ecosistemas, y también es un depredador contra de sí mismo, ¿no? Ya estoy como espoleando un poco el libro que quiero escribir, porque más o menos esa es la estructura que voy a seguir, como desde el análisis social, el por qué, ¿no? Quiero profundizar como en un aspecto histórico incluso, y de ahí pasar al modus operandi, ¿no? De cómo funcionan, y además vamos a decir, darle a las personas un poco más de perspectiva e información respecto a este tema, porque como les digo, cuando se piensa en depredador, un depredador es un depredador, se piensa en el viejo cochino del callejón, o se piensa en un sicario, o se piensa en un extorsionador, etc. Cuando dentro de las familias, en los trabajos, en las escuelas, en todos lados, no nomás en la calle, ¿no? En las vecindades hay depredadores.
¿no? Y operan de diferentes maneras. Un depredador no es, o una depredadora no es alguien que únicamente utiliza la violencia, ¿sí? La fuerza, sino también es una persona, vamos a decir, manipuladora, una persona estafadora, que engaña, que lo único que necesita y requiere y se obsesiona es atención, poder, dinero, etc. Por ejemplo, en las redes sociales, lo que es el mundo virtual, pues está saturado de depredadores, desde los troles, ¿no? Desde los que avientan hate, etcétera, que son una especie de depredadores, ¿no? Porque están siempre cazando, siempre acechando, siempre tratando de generar negatividades, etcétera. Hasta incluso personas que usan las redes y las plataformas para proyectar y celebrar su forma de ser, y que es bastante negativa, tóxica e incluso peligrosa. Por ejemplo, aquí en México hace poco estuvo el caso de este influencer, ¿sí? Este FOF, que le dicen Fofo, ¿no? Un muchachito evidentemente con serios problemas mentales, un muchacho con un trastorno de personalidad totalmente evidente, que empezó a hacer contenido para las redes y empezó a tener muchísimo jale y muchísimos seguidores, al punto de que empezó a ganar bastante dinero. Y el muchachito, en una situación de un estacionamiento, que una mujer le rozó la camioneta, una cosa así de tránsito, de vehículos, el muchachito se volvió loco y la empezó a golpear. Sí, ahora está en la cárcel y ojalá se refunda en la cárcel y ahí se quede, ¿no? Pero vemos estos casos, ¿no? O sea, cómo un influencer llegó a ser influencer, diciendo pura idiotez. Yo no he visto el contenido de este muchacho, me niego, pero me han comentado más o menos qué es lo que decía, ha salido en las noticias, como cuál era su narrativa, ¿no? Y evidentemente es una narrativa depredadora, o sea, es una narrativa de yo hago lo que quiero, aquí todo se vale, yo puedo comportarme de la forma que sea, y eso es una forma muy depredadora. Sí, es muy depredadora, o sea, y evidentemente muestra una sociopatía, ¿no? El tema de las redes y de estos personajes es que si se regulan, o sea, si empieza a haber una censura, vamos a decirlo así, de comentarios, de actitudes y de contenidos que invitan a la sociopatía, invitan a no respetar las normas, las leyes, la ética fundamental. Si hace eso, vamos a decir, se restringe el derecho a la libertad de expresión. Pero por otro lado, hoy por hoy la libertad de expresión está secuestrada por la libertad de agresión. O sea, la verdad es que para tener libertad de expresión debemos de ser responsables por lo que estamos diciendo, vamos a decir, hacernos cargo de lo que estamos diciendo, y que tenga un propósito, mi expresión, para que realmente sea libre, ¿no? Pero si el propósito, ese propósito es agredir, es generar negatividad, toxicidad, violencia contra otros, entonces estoy utilizando la libertad de expresión para agredir, ¿no? Entonces, en las redes sociales y en las plataformas virtuales, pues vienen este tipo de circunstancias, ¿no? Y es una línea muy delgada, porque por un lado sí ya se empieza a restringir el contenido y los comentarios, pero también se usa de una forma tendenciosa, ¿no? De una forma muy conveniente para callar voces que tal vez necesitan ser escuchadas por estos sujetos y estas personas que simplemente avientan basura y puro hate, ¿no? Entonces pagan unos por otros y es lamentable, ¿no? Entonces eso que deja pues que haya mucha libertad de agresión,
Y luego vienen estas situaciones, ¿no? Donde un influencer acaba golpeando a una señora y otras, ¿no? Y es un completo depredador, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay cada vez más depredadores. ¿Sí? Hay más personas que están en esta mentalidad de todo se vale. Hoy por hoy en México, y yo sé que en varios de otros países, te matan por un mero desacuerdo. O sea, te matan porque no le pusiste mayonesa a la torta. O sea, te matan porque dejaste el carro mal estacionado. Te acuchillan porque lo miraste feo. O sea, el nivel de agresión que estamos viendo a nivel social es una agresión exagerada. Es el uso de la fuerza sin ninguna justificación, donde todo se vale. Vamos, empieza una mentalidad colectiva de todo se vale. ¿Sí? Eso es una realidad que empieza a mostrar a su vez socialmente la ley que estamos regresando a la ley de la jungla. A la ley de la jungla. Se supone que en una civilización y se supone que en una sociedad civilizada, con normas, reglas, justamente estas cumplen la función de que no haya injusticia. Y la ley de la jungla es extremadamente injusta, si lo pensamos, de cierto sentido, en el mundo humano o en el aspecto humano. Creo que en el aspecto, vamos a decir, animal y de los ecosistemas, pues la naturaleza siempre se trata de reequilibrar. Por eso hay depredadores, por eso hay presas, y cuando hay un desequilibrio donde las presas no tienen depredadores, las mismas presas empiezan a desestabilizar ese ecosistema. Empieza a haber plagas. Los depredadores son fundamentales para mantener a raya a ciertas especies que pueden provocar un desequilibrio, ¿sí? En un ecosistema. Pero por otro lado, si hay demasiados depredadores, ¿sí? Y hay demasiados depredadores, eso significa que hay pocas presas. En un orden natural también se presenta un desequilibrio y los depredadores se extinguen, se acaban autoextinguiendo, ¿no? Eso sucede en el mundo animal, vamos a decir así, ¿no? En los ecosistemas de la fauna, de la flora, etc. En el mundo humano, ¿sí? Es similar, pero se supone que el ser humano tiene una capacidad diferente. Se supone que tiene la capacidad tiene libre albedrío, se supone que tiene la razón para ser utilizada, el raciocinio para ser utilizado, y se supone que esa capacidad debería mejorar nuestra calidad de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, etc. Y se supone que las leyes, las normas, las sociedades, las instituciones están hechas por la razón y la virtud y la ética para que en una sociedad haya igualdad, haya libertad, haya paz, haya bienestar, etc. Sin embargo, lo que vemos ahora es lo opuesto, ¿sí? Las instituciones están ahí, pero no están precisamente resguardando el bienestar, la paz, la igualdad, la justicia de todos, sino más bien son manejadas a conveniencia por los máximos depredadores, por aquellos pocos grupos de poder que controlan las economías, que controlan los medios, que controlan las farmacéuticas, la industria alimentaria, los gobiernos, los bancos, etc. Y entonces estos máximos depredadores, porque son los verdaderos alfas, los controladores, los que deciden el destino de millones de personas, lamentablemente, han hecho que regresemos en el mundo de abajo, ¿no?, a una ley de la selva. Cuando las instituciones no son confiables,
cuando se descompone la estructura gubernamental. ¿Sí? Entramos a la ley de la selva, ¿sí? Porque entonces cada quien hace lo que quiere. En México es un clarísimo ejemplo, ¿sí? Para ponerles así como un caso, ¿no? Reciente, ¿no? Hace poco arrestaron al hermano del Mencho, don Rodo. El Mencho es el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, un cartel que está haciendo pedazos a México, competencia directa del cartel de Sinaloa, etc. Y arrestaron a don Rodo, que es el hermano del líder de ese cartel, y que a su vez, pues evidentemente, también es operador importante, fundamental de esa organización delictiva, ¿no? ¿Qué sucede? El día domingo, en la madrugada, lo liberan. Un juez dice por X y Y procedimientos que fue, vamos a decir, una forma inadecuada de arrestarlo, que las pruebas no son concluyentes, etc. Utilizó el aparato legal en México para liberar a este depredador y delincuente peligroso. ¿Qué imagen, qué proyecta cuando la impartición de justicia no existe? Cuando además tú, por ejemplo, tienes un caso que necesitas el apoyo institucional y ese apoyo institucional o no llega o llega demasiado tarde o se te voltea. Por ejemplo, muchas de las extorsiones o la mayoría de las extorsiones a nivel nacional no se denuncian. ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? Sí, a la delincuencia, por supuesto, pero sobre todo porque la gente sabe que las instituciones de impartición de justicia no se va a dar en México y que te vas a quedar solo con tu denuncia, con tu problema y además expuesto, porque el crimen organizado se va a dar cuenta quién lo hizo, quién denunció. A una escala, por ejemplo, un poco menor, en términos de, vamos a decir, de cada persona, porque muchas veces son regiones, en el caso de la extorsión, por ejemplo, ganaderos, a campesinos, agricultores, a comerciantes, ¿sí? Pero, por ejemplo, una mujer que es atacada, ¿sí? Va y pone una denuncia y lo máximo que tal vez logre es una orden de restricción, que además el depredador, su atacante, acosador, no le va a importar mucho. ¿Por qué? Porque cuando ha tenido interacción con la policía y ha tenido arrestos, ha podido sobornar, ha podido negociar y ha salido sin ningún problema, ¿sí? Voy a poner otro caso. La otra vez me subí a un Uber, estaba hablando con este señor aquí en México y comentó que asaltaron a uno de sus compañeros, ¿ok? Llegó la policía, agarraron al delincuente, se lo llevaron. Parece que el asalto fue en la mañana, eran las 6 de la tarde y el delincuente a las 6 de la tarde todavía no llegaba al Ministerio Público, a la Fiscalía. O sea, ¿dónde está el delincuente? Pues adivinen dónde estaba. Lo estaban paseando los de la patrulla, ¿sí? ¿Por qué lo estaban paseando? ¿Ustedes por qué se imaginarán por qué lo estaban paseando? Porque le estaban sacando el dinero. Me estaban diciendo, danos lo que tienes, o a ver, saca lo que te llevaste, o nos tienes que dar más. Y no lo llevaban a la fiscalía. Tuvo que haber un bloqueo en las calles, varios Ubers empezaron a reunirse para presionar a la policía a que lo llevara a la fiscalía, para que fuera procesado, para que fuera denunciado, etc. Imagínense que la ciudadanía tenga que hacer movilizaciones de este tipo para que las autoridades te hagan caso, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, se ha hecho muy común que si desaparecen a alguien o si matan a alguien,
los familiares con los vecinos y la comunidad cercana a la víctima cierran avenidas principales para presionar a la policía, para presionar a la fiscalía, para presionar a las autoridades y a las instituciones a que haga su trabajo. Esa es la realidad de México. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Además de que es terrible, o sea, en términos, vamos a decir, de la operatividad de las autoridades, o sea, y de que la gente se queda con su problema, o que ni siquiera lo resuelve, o que incluso se aprovecha el aparato legal, los derechos humanos, para defender delincuentes. ¿Sí? Incluso ha habido casos donde la familia del violador demandó a la víctima porque la víctima mató al violador, entonces ahora es homicidio, y entonces ha habido esos casos y las víctimas han acabado en la cárcel por defenderse. O sea, a lo que voy, y ya me entendieron, es que, vamos, las instituciones no funcionan en este país. O funcionan para los que tienen dinero, porque para ellos sí funcionan. ¿Cuál es el tema aquí? A nivel social y a mediano o largo plazo. El tema es que se genera una proyección social colectiva de que estamos solos, ¿ok? Muchos buenos ciudadanos entran en una sensación de impotencia, de frustración, porque no sienten que se sienten respaldados, no se sienten protegidos. O sea, por un lado, no se sienten protegidos por la policía, por la Guardia Nacional, por los cuerpos de seguridad, y por otro lado, no se sienten respaldados por las instituciones que se suponen imparten justicia. Porque lo único que obtienen son puras injusticias. Ese es un primer punto, la frustración, ¿sí?, de los buenos ciudadanos, la inseguridad, la incertidumbre. Pero, ojo, aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Qué pasa con todas esas personas que tienen ese depredador dentro, ¿sí?, descontrolado? Vamos a decirle así. ¿Qué pasa con todos esos sociópatas, esas sociópatas? ¿Qué pasa con todas esas personas que no tienen escrúpulos, que no tienen una brújula ética, ¿sí?, en una colectividad como estoy mencionando? Tienes rienda suelta para hacer lo que se te dé la gana. Porque a final de cuentas, si yo robo, si yo secuestro, si yo mato, si yo estafo, bla, bla, no pasa nada. Varios delincuentes, yo lo he escuchado. Yo asistí como asistente, ayudé a dar 2 cursos en Almoloya de Juárez, en la cárcel. Y tuve la oportunidad de estar en el primer curso 10 días, en el segundo curso 12 días y en el segundo 12 días. Y convivir con delincuentes, con todo tipo de delincuentes. Y muchos, no tienen ningún respeto por la autoridad. Muchos mencionaban que entraban y salían sin ningún problema de la cárcel. Que era muy fácil, en realidad, si tienes dinero, sobornar a los policías, a los que te están yendo a girar una orden de aprehensión. Les sueltas un dinero y simplemente llegan y dicen: no encontramos al sujeto, no lo pudimos aprender. Incluso muchos, por ejemplo, gente que se dedica a robo de casa-habitación, asalto en las calles, ¿no? Cuando eran apresados, la misma policía: a ver cuánto te robaste, sácalo y órale, lárgate, ¿sí? Y es un círculo vicioso, ¿sí?, donde los mismos delincuentes sienten que hay mucha libertad para operar, ¿sí?, y donde no hay ningún, vamos a decir, miedo, vamos a decirlo así, a las consecuencias de lo que hagan. ¿Qué está sucediendo con esto? Esto ya viene. En México siempre ha sido muy injusto, esto no es nuevo. Aquí el tema es que con las redes, con la información, cómo se mueve tan rápido, tan fuerte, y también con el crecimiento de las organizaciones criminales en México,
las grandes organizaciones, las células más pequeñas y la criminalidad individual, porque también ha crecido. ¿Sí? Lo que sucede es que empieza a generarse un ambiente de total incertidumbre por parte de los ciudadanos y un ambiente de total bienestar por parte de toda esta gama criminal. ¿Sí? De bienestar en el sentido de que se sienten a sus anchas, de que la policía básicamente no hace su trabajo. Cuando llegan a ser arrestados no es un problema. ¿Por qué? Porque tienen opciones todavía para sobornar, para hacer algunos tratos. Pueden incluso usar el aparato legal para salir. Si tienen recursos, si tienen abogados, si tienen apalancamientos, ya ni digamos. Entonces se genera esto, ¿sí? Un libertinaje violento, ¿sí? Y esto ha crecido muchísimo los últimos años, muchísimo, ha cambiado, sin duda. ¿Qué sucede? Ok, en los grupos criminales y la gente que se dedica a eso y que ya tiene una vida criminal, delincuencial, pues se sienten a sus anchas, ¿no? Y operan de una forma más libre, esa es la realidad. Y por otro lado, como decía, están los ciudadanos y buenas ciudadanas y buenos ciudadanos con un tema, vamos a decir, con una salud mental, con una cierta salud ética, o sea, personas que tratan de hacer las cosas bien, que evitan robar, matar, extorsionar, etcétera, que trabajan, que son buenos ciudadanos en ese sentido, ¿no? Pero en medio hay, vamos a decir, personas que tal vez no tienen una carrera delincuencial, son totalmente productivos y funcionales en la sociedad, tienen familias, tienen amistades, tienen etcétera, pero, ¿sí? Tienen algún tipo de trastorno, ¿sí? Tienen momentos de mucho estrés, tienen momentos de mucha neurosis, tienen ataques de ira, tienen tal vez depresión, tienen manías, tienen bipolaridad, porque también es un tema la salud mental. Déjenme decirles que cada vez se está demostrando, ¿sí?, que el tema delincuencial, ¿sí?, está total y absolutamente relacionado con la salud mental, ¿sí?, con los trastornos de personalidad, ¿sí?, con patologías, con diferentes patologías, etc. Entonces, tenemos estas personas que tienen familias, que trabajan, etc., que en algún momento de mucho estrés, de mucha neurosis o en un arranque de ira, sin ningún problema apuñalan al vecino, sin ningún problema matan a la esposa. O sea, estamos viendo un crecimiento de este tipo de casos, ¿sí?, donde personas normales, ¿sí?, no delincuentes de carrera, sino personas normales, y pongo entre comillas porque quién es normal ahora, pero personas relativamente estables, productivas, integradas a una sociedad, de repente ahora sí que se les bota la canica, como decimos aquí, y actúan de una forma violenta exagerada. O sea, con un nivel de violencia y de agresividad y de crueldad, de verdad que dices, ¿qué está pasando?, ¿no? ¿Qué está pasando? Y muchas personas se preguntan esto. O sea, muchas personas se dan cuenta de este fenómeno social. O sea, no nada más se dan cuenta, sí, el crimen organizado cada vez está agarrando más territorio en México, está infiltrándose en todo. Sí, también hay mucho más asaltos, mucho más robos, no por grandes células criminales, sino por delincuencia más individual, o pequeñas células operativas del crimen. O sea, hay personas que se dan cuenta de eso, pero hay otras personas, hay personas mucho más observadoras, con una perspectiva más amplia en el aspecto social, ¿no?, humano, de la naturaleza humana, que se están dando cuenta que el nivel de violencia dentro de la gente que es normal es mucho más alto que antes, mucho más alto. ¿Sí? Esa es una realidad. Y es por esto que les estoy diciendo,
no nada más es que la gente se está acostumbrando a violencia extrema. Eso es cierto. En México ya los homicidios son números. Los desaparecidos son números. Miles y miles de desaparecidos en México, miles. Fosas clandestinas en todos lados. México, dicen, escuché por ahí que México es un gran cementerio y es cierto. Es cierto, México se ha convertido en un gran cementerio. ¿Sí? Cientos de miles de personas desaparecidas, levantadas, asesinadas, etc. Entonces, no nada más es la normalización de la brutalidad y la violencia, sino también es que las mismas personas están siendo de cierta manera partícipes desde otro ángulo, desde su propia realidad, también están siendo partícipes de esa violencia. ¿Sí? Al tú enojarte, perder el control y agarrar a puñetazos a una persona porque no te sirvió bien el café, porque eso está sucediendo, ¿sí? Porque una persona te pasó cerca, porque te miró de tal manera, que porque no te entregó el paquete a tiempo y entonces agarras a patadas al de Mercado Libre. O sea, porque eso está sucediendo. Porque estás de mal humor y entonces todo se vale con tal de sacar mi neurosis, mi estrés, mi enojo, ¿sí? Puedo recurrir a cualquier nivel de violencia, ¿sí? Ese es un fenómeno que yo creo no se está señalando lo suficiente. O sea, se habla de la normalización de la violencia, sí, ya se habla de eso, pero no se habla tanto, y creo que va a empezar a hacerse en los próximos años, de cómo las personas normales, ¿sí? Y los buenos ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Están recurriendo cada vez más a la violencia para resolver diferencias, como una válvula de escape de su propio estrés. ¿Sí? La violencia está siendo una válvula para sacar toda la neurosis, todo el estrés, toda la tensión, etc. Esa es la realidad. ¿Y por qué es esto? Porque los mismos ciudadanos y ciudadanas que están frustrados porque la justicia no los ayuda, no los apoya, porque las autoridades no los protegen, no nada más piensan en justicia en mano propia. O sea, no nada más piensan, bueno, yo tengo que defenderme, yo tengo que... Sí, también. Pero a su vez, esa sensación de que estamos solos y a su vez toda mi estrés, mi neurosis, todo eso que no trabajo, todo eso que traigo cargando adentro y a su vez darme cuenta que las instituciones puedes pasártelas por el arco del triunfo porque tarde o temprano puedes hacer todo tipo de chanchullos y de movimientos para no llegar a la cárcel. Te permiten permiten a la gente una libertad para actuar violentamente en un todo se vale. ¿Sí? Todo se vale. Porque además la gente también se ha vuelto cada vez más ácida. La gente justifica cada vez más todo tipo de violencia, pasándose las leyes por los tanates. O sea, por ejemplo, un fenómeno social muy interesante. Ecuador, el presidente Noboa, ¿sí? Ordenó un asalto a la embajada de México, ¿sí? Entraron por la fuerza a la embajada de México a sacar a un tipo. Más allá del tipo Jorge Glass, si es corrupto, si no es corrupto, lo que fuere, ¿sí? Bajo las leyes internacionales fundamentales de la convivencia diplomática y lo que ha permitido tener paz y serenidad relativa, totalmente relativa en el mundo, digo, relativizo totalmente esto, no puedes invadir y entrar a la fuerza en ninguna embajada. ¿Sí? O sea, eso es impensable. Ni siquiera en las guerras, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis ni siquiera entraban a las embajadas. Ni los nazis hacían eso. O sea, para que se den una idea de la transgresión tan grave de invadir una embajada de otro país. Una embajada es un pedazo del territorio de esa embajada en ese país. O sea, la Embajada de México es territorio, ¿sí?, mexicano, soberano.
En otro tiempo y contra otro país y en otro contexto, si un país invade o una autoridad invade una embajada de otro país, es considerado un acto de guerra. Así nomás para que vean el nivel de agravio, ¿ok? Lo más interesante fue como la argumentativa social de la gente viendo esta noticia y viendo este efecto, ¿no? Diciendo, sí, qué bueno, hasta los mismos mexicanos, ¿no? O sea, súper patriotas, ¿no? Bien, sí, que invadan México. ¿Por qué es eso, eh? Están invadiendo México. Digo, para que se dimensionen un poquito. Y entonces, sí, qué bueno, Novoa, digo, entiendo tal vez los ecuatorianos apoyando a su presidente, lo entendería, en su propia necesidad de justicia, tal vez porque este fulano es muy corrupto, ok, lo entiendo. Pero nada justifica la invasión de una embajada de otro país, nada, absolutamente nada. Es un acto de guerra, ¿sí? Es una invasión a la soberanía de ese país. Y aquí lo que a mí me sorprendió fue la reacción de muchos mexicanos y mexicanas. Sí, qué bueno. O sea, amigo, están invadiendo tu país. Sí, 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 qué bueno. O sea, entonces todo se vale. O sea, la gente está pasándose por los huevos cualquier ley, cualquier normatividad, cualquier protocolo. Valen madre las leyes, valen madre las leyes internacionales, valen madre las leyes municipales, valen madre las leyes nacionales. Valen madre la ética fundamental, vale madre la verdadera moral, o sea, vale madre. O sea, a mí me vale madre, yo hago lo que se me da absolutamente la gana. Y no nada más voy a hacer absolutamente lo que se me da la gana, me lo van a celebrar. Mucha gente va a decir, sí, sí. Porque esa gente está proyectando su propia frustración, su propia ignorancia y su propia necesidad de hacer lo que se le dé la gana también. O sea, estamos en una sociedad donde hoy por hoy todo se vale. ¿Por qué? Porque las leyes que se suponen y las normas y las instituciones que imparten esas leyes, que se supone deben de darnos un grado civilizatorio, no lo hacen. Entonces la gente está harta. Pero ese hartazgo lo está canalizando en un todo se vale. ¿Sí? Entonces, ¿todo se vale? Sí, todo se vale. ¿Sí? Yo puedo matar, puedo torturar, puedo golpear a quien se me da la gana. ¿Por qué? Porque estamos en la ley de la selva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de sobrevivir. O sea, con esto voy a retirarme. Estamos cada vez más en una mentalidad de supervivencia. Todos. Sobreviviendo el día a día, tratando de salir adelante, todos en sus propias graduaciones, ¿no? O sea, desde la familia que no tiene para comer ese día y el niño corre por la calle y se roba unos panes y con eso trata de sobrevivir para comer un pan ese día y darle otro pan a su hermanito, hasta el sujeto o la mujer que tiene trabajo pero que no le alcanza, ¿sí? Que está endeudada, que por más que trata de trabajar mucho, por más que trata de ganar lo suficiente, no ahorra, va al día, no le alcanza, tiene que pedir prestado al banco, ahora no le puede pagar al banco. O sea, todos estamos de una u otra forma, estamos tratando de sobrevivir. Y cuando tú tienes una sociedad global, planetaria, que lo único que está tratando es de sobrevivir, entramos al todo se vale. Exacto. ¿Sí? Porque cuando se trata de sobrevivir, todo se vale. Vean ustedes estas que me parecen muy interesantes series como apocalípticas, ¿no? Walking Dead, The Walking Dead, que me encanta, ¿sí? De esta apocalipsis zombie y cómo se empieza a trastornar y a depravar la sociedad, ¿sí? Porque viene el caos total y de lo que se trata de sobrevivir. Entonces, como yo tengo que sobrevivir a toda costa, el canibalismo, la tortura, cualquier medio que me permita sobrevivir es válido, ¿sí? Porque esa es la modalidad de supervivencia, ¿sí? Y todos estamos hoy por hoy en esa modalidad.
Pero ¿qué sucede cuando alguien tiene latencias sociopáticas? Cuando una persona tiene ese depredador dormido dentro. Y cuando esa persona llega a un límite, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, ¿sí? Esa persona se convierte en un depredador, en un sociópata, ¿sí? Y ese sociópata, una de las características es que todo se vale. Los psicópatas sociópatas, una de sus características más distintivas es la necesidad de transgredir leyes y normas y protocolos. Ellos están por encima y por arriba de cualquier ley, de cualquier límite, ¿sí? Ellos y ellas no tienen límites. Y de hecho, la forma de demostrarlo es transgrediendo los límites. Por eso, asesinos seriales, por eso los delincuentes más peligrosos transgreden esos límites con una, vamos a decir, nivel de depravación máximo, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de demostrarle a la sociedad, demostrarme a mí mismo que puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿sí? Absolutamente lo que se me dé la gana. No nada más aplica a asesinos seriales y a depredadores de ese estilo, sino a toda persona que, simplemente ya llegó a una comprensión o a una idea de que los límites, lo único que hacen, las normas, las leyes, los protocolos sociales, lo único que hacen es no dejarme sobrevivir, ¿sí? Porque son totalmente injustas, ¿sí? Y estamos llegando a eso. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque sí hay un crecimiento, cada vez hay más depredadores, ¿sí? De todo tipo, no nada más depredadores que usan violencia, no nada más delincuentes, sino ciudadanos comunes y corrientes que se les chispa un día y agarran a batazos al de al lado, ¿sí? Personas una mujer que de repente pierde el control y atropella 10 ciclistas. O sea, cada vez vamos a ver más ese tipo de cosas. Yo lo dije desde hace años, a lo largo de estos años lo he estado diciendo. El nivel de violencia va a subir, está subiendo, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que ejecutan esa violencia? No nada más la delincuencia, no nada más el crimen organizado, no nada más los asaltantes, sino el ciudadano común y corriente se está zombificando. Ese es un término excelente. Yo tuve la oportunidad de hablar hace años, platicar con un ex militar de las Fuerzas Especiales norteamericanas. Y hablábamos de esto. También, él también tenía como una perspectiva social interesante. Y él me decía que dentro de las mismas Fuerzas Armadas, ¿sí? A nivel Fuerzas Especiales, etcétera, lo que hablaban mucho ahí es que ellos veían que las sociedades las ciudades o los países más subdesarrollados y también los desarrollados, ¿sí? Porque lo tienen todo, pero al mismo tiempo individualismo, una competencia cruel contra otros, una especie de canibalismo social, etcétera, ¿no? Económico, ¿no? Pero lo que ellos veían es que él me dijo, estamos yendo hacia la apocalipsis zombie. Y me dijo, zompocalypse, ¿no? O sea, como apocalipsis zombie. Y fue interesante el comentario porque me decía, los humanos, la especie humana se está zombificando. O sea, estamos entrando en un estado de una especie de automatismo y una forma de ser autómata, extremadamente descontrolada, agresiva y demencial, donde la parte de racionalización, de la razón, del entendimiento, de pensar las cosas, se está disminuyendo. Y entonces está entrando un ser humano automatizado,
que nada más busca sobrevivir a toda costa. Y están actuando como zombies. No como el zombie que camina lento y quiero comer cerebros, sino como este ser que tiene una programación, un muerto viviente, ¿no? Un ser que está totalmente sugestionado, que está totalmente lavado del cerebro, que lo único que hace es sobrevivir y que matar, robar, secuestrar, violar, etcétera, no tiene ningún problema. ¿Sí? Y me pareció interesante cómo ellos, en las fuerzas, a ese nivel de las fuerzas gringas, hablan de eso, de que estamos yendo para allá. Hay gente que podría pensar, ¿no? Eso es como muy apocalíptico, muy dramático, ¿no? Pero véanlo, vean lo que está sucediendo en el planeta. No es para entrar en un dramatismo alarmante, sino para entender en cómo nos estamos moviendo y ser mucho más astutos, más inteligentes, trabajar con nuestro propio depredador, con nuestras propias negatividades, meditar, terapia, estudiar muchísimo, leer, entrenar, practicar, fortalecernos, para poder vivir en medio de una sociedad que cada vez está más zombie, cada vez está más agresiva, y que incluso podamos tener calidad de vida frente a esta realidad que estamos enfrentando. En fin, les dejo esa reflexión. Espero sea de utilidad y ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos seguimos viendo en un próximo en vivo aquí y también nos seguimos viendo en las clases, en el dojo, o si no, en algún seminario, si es que nos toca. Suerte.